Hermano, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mis hermanos, vengo a compartirles esta mañana el libro de Salmos, capítulo 37, nos dice el camino de los malos. Nos dice que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos están destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruce contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo que poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta su descendencia, es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para que siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él le exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, y lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que extendía como laurel verde. Pero él pasó, he aquí, ya no estaba.
Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron, en cuanto él esperaron. Mis hermanos, este, este capítulo más que nos muestra, nos enseña en su palabra que lo primero nos habla que no debemos envidiar a los que hacen iniquidad, ni envidiar sus pertenencias. Eso parece, tenemos que ver lo que no se ve. Y esas son las cosas importantes espiritualmente. Las otras cosas son temporales, las cosas materiales, las cosas que podemos y lo que pues podamos tener aquí en la tierra es algo pasajero. Mis hermanos, nosotros tenemos que nunca envidiar porque otra persona tenga, otra persona prospere. Al contrario, hay que alegrarnos porque no tenemos que tener esa envidia, tener como esa mala vaina en nuestro corazón porque nos vamos a causar daño. Al contrario, tenemos que estar contentos por las bendiciones que les llegan a los demás. Entonces, en cierta manera, a las personas les llegan las bendiciones. ¿Es por qué? Porque han hecho las cosas bien. Cuando uno hace las cosas bien, eso hace de que todo fluya a favor de uno. Y eso hace que las bendiciones les lleguen en la vida de uno. Entonces, pero nosotros tenemos es que ver y la importancia de nosotros como hijo de Dios, ver en la parte espiritual, no en la parte material. Porque lo que tenemos es que fortalecernos en el espíritu. Entonces, y algo también nos dice que debemos deleitarnos con el Señor, alabarle en oración, en conocimiento en interior, conocerlo más, amar y obedecerle. No son los bienes los que se conocerán, y más los deseos de nuestro corazón es en Él. Entonces, nosotros tenemos que, para que el Señor nos pueda bendecir, primeramente tenemos que dar el paso de obedecerle, el paso de la obediencia. Cuando nosotros damos el paso de obedecerle, eh, va a ser todo más fácil para nuestra vida. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener aflicciones o cosas. Pero el Señor siempre, Él quiere que nosotros tengamos ese como conocimiento de su palabra, ese conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que deleitarnos en oración, alabarle, bendecirle al Señor por las maravillas y las grandezas que Él hace en nuestra vida. Entonces también tomé, mis hermanos, en este capítulo 37, también tomé pues más adelante en el versículo 5. Es un poco extenso este capítulo. Entonces tomé en el versículo 5, nos da de algo muy importante, que todos nuestros proyectos sean guiados por Él. A veces no es como nosotros esperamos, sino es su voluntad agradable y perfecta. Mis hermanos, nosotros siempre que tenemos que ponerles las cosas, los deseos, los proyectos, nuestros sueños al Señor. A veces nosotros no tenemos por qué manifestárselos a personas, porque cuando nosotros le manifestamos los deseos o los proyectos que queremos para nuestra vida. Mis hermanos, hay personas, como eh, nos hablaba acá un poco de su palabra, que del versículo 1 al 4 sobre las personas envidiosas.
nosotros, si nosotros comentamos nuestras cosas, nuestros proyectos a las personas lo único que hace es coger y poder dañarle a uno con las malas actitudes o los malos deseos de ellos. Nosotros siempre tenemos que estar nosotros confiados en el Señor, pero contarle esos metas, proyectos al Señor, lo que queremos en nuestra vida, lo que anhelamos en nuestro corazón. Entonces es al Señor que tenemos que contarle todo, porque si es que le contamos a alguien, la carne es débil, y usted sabe que hay personas que siempre van a querer que otras personas no progresen, otras personas no avancen, con la mala energía o con los malos deseos que tengan de pronto. Entonces, también porque pues es claro que también Moisés nos habla ahí y él dice muy claramente que si no iba con Dios, si no iba con Dios, con él entonces no iría. Entonces claramente él también se manifiesta a él, que si él no permanecía en el Señor, pues él tampoco, o sea, puede estar, mejor dicho, el Señor siempre tiene, él esperaba que el Señor estuviera ahí. Entonces, también yo cité la palabra en Éxodo 33:15, por acá 33, Éxodo 33:15 nos dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Entonces, él también hace la manifestación y también somos un claro ejemplo que tenemos nosotros. Es como la nube, es como la nube sobre el pueblo de Israel. Si la nube no se movía a ellos, no lo hacían siempre. Estaban bajo la cobertura. Eso debemos ser nosotros siempre sobre la cobertura de Él. Nosotros tenemos la cobertura del Señor. Tenemos que estar firmes, confiados en el Señor, pero más que eso, a lo que siempre de pronto tengo yo y se los manifiesto a mis hermanos, la obediencia. Si nosotros le obedecemos al Señor, le vamos a agradar. Eso quiere decir que estamos cumpliendo con su palabra, estamos cumpliendo con el propósito que Él quiere que hagamos. Porque si no lo obedecemos, Dios no puede estar ahí. Porque seríamos como los impíos, haciendo todo lo malo, haciendo todo lo contrario que el Señor nos manda. Entonces, si le cumplimos y obedecemos, vamos a tener siempre la cobertura. Entonces, porque no más Moisés siempre estuvo confiado que en el Señor estuvo con él. El Señor nunca lo dejó. ¿Sí? Nunca lo dejó, siempre estuvo ferviente a él. Entonces, ¿por qué? Porque él siempre le obedeció al Señor. Siempre hubo obediencia. Entonces, nos enseñan eso. También más adelante, mis hermanos, cité perdón, tomen el capítulo, versículo 39 y 40, pues dice que nadie puede obtener la salvación por sus propios méritos. La salvación viene dada por creer en el Señor Jesucristo y recordarnos que no es por obras, sino por gracia. Entonces la salvación no son las cosas que hagamos, sino por la gracia del Señor. Cuando Él nos muestra en los pasos, cada paso que debemos obedecerle, cada paso que debemos nosotros de agradarle al Señor. Entonces, la salvación, nosotros tenemos esa salvación, pero tenemos nosotros que tener es el conocimiento para poder llegar a obtener esa salvación, porque la salvación no se gana no más porque lo que hagamos no hago de hacer, no. Lo que nosotros, el conocimiento que, porque tenemos esta maravillosa palabra, que es nuestro manual. Ahí está y nos enseña paso a paso cómo llegar a esa salvación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Sí? Entonces, y hacer el bien. Como su palabra siempre acá nos habla en este capítulo 37 nos manifiesta mucho de que tenemos que hacer el bien, mas no hacer el mal, apartarnos del mal.
porque ahí nomás es claro, porque si la persona impía es que no hace como el Señor, no le obedece. Entonces sabe la verdad, pero no le obedece. Entonces eso debemos de tomarla a nuestra vida espiritual, a nuestra propia conducta, porque día a día siempre estamos a las cosas que se puedan presentar. Entonces, pero tenemos que estar confiados en el Señor. También yo cité en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya les voy a compartir, mis hermanos. El 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí vuelve y nos manifiesta el Señor Jesucristo, de que nosotros tenemos que estar en la fe, tenemos que vivir en la gracia del Señor, porque nada nos va a salvar, porque creemos que de pronto lo que nosotros hagamos o lo que nosotros hagamos con los propios méritos de nosotros, creemos que está bien. A veces nosotros cometemos errores, pero siempre por eso tenemos que estar esa comunión con el Señor, para que día a día Él nos pueda guiar y poder que Él nos cambie para nosotros poderle agradar al Señor y para poder algún día obtener esa salvación que anhelamos, porque la idea es que todos nos podamos salvar y poder encontrarnos con el Señor el día que Él llegue por su pueblo. Entonces, espero, mis hermanos, que tomen esta palabra. Es una palabra muy maravillosa, porque ahí nos muestra de lo que nosotros como hijos de Dios debemos de apartarnos del mal. Entonces, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Feliz mañana.